Tenemos aquí a José Celso Barbosa, el precursor del Partido Nuevo Progresista, al Pitirre, por aquí como le decían a Miguel Ángel García Méndez, que él fue el presidente de la Cámara más joven a la edad de 30 años. Y curiosamente, que muy poco ocurre con las personas, él nació y murió el mismo día, que fue el 17 de noviembre de 1902, y murió el 17 de noviembre de 1998. Fue el presidente pero que se concedieron los Reyes Católicos de España y es el mismo sello de Puerto Rico, lo único que esta franja roja es representativa del Senado de Puerto Rico. Al otro lado vemos entonces el que es verde, que representa a la Cámara de Representantes. ¿Qué queda representado en este cuadro? ¿Cuándo fue que llegó Cristóbal Colón a Puerto Rico? El 19 de noviembre de 1093, porque en el 92 llegó entonces así en general a América, donde en el centro tenemos a don Cristóbal Colón, que está representado por los Reyes Católicos Fernando e Isabel, la faceta de la cristianización, que era uno de los propósitos de ese proceso de la conquista y colonización. Tenemos unos cuantos errores en cuanto a la pintura se refiere, es que normalmente los artistas no son historiadores, sino son, como le digo, artistas, y es que los indios de Puerto Rico no tenían estas plumas, no las utilizaban, las que básicamente los utilizaban eran los aztecas y los mayas, mientras que las mujeres no utilizaban ningún tipo de vestimenta, excepto las casadas, utilizaban las naguas. ¿Con cuántas carabelas llegó en ese primer? ¿Con cuántas? Con 17 carabelas. En ese viaje que llegó a Puerto Rico llegó con 17 carabelas. Mire, yo les doy la oportunidad cuando él termine de hablar para que vengan y retraten lo que les interesa. En esta área déjenme hablar y cuando yo termine, yo les dejo unos minutos como los dejé abajo para que entonces puedan tomar las fotos. ¿Está bien? Gracias. Esta es la galería de los presidentes del Senado, que más bien debería decir de los expresidentes, porque son los pasados presidentes del Senado, desde 1917 hasta el presente. En este el primer óleo que vemos aquí es el de Antonio R. Barceló, que es el abuelo de Carlos Romero Barceló, que fue el primer presidente del Senado. Es el único que fue presidente en lo que le hablé, que está cerca del Departamento de Estado, que se conocía como la Diputación Provincial, que era donde ellos se reunían inicialmente. Y él estuvo aquí como presidente hasta el año 30. Tenemos una particularidad aquí. En cuanto a don Luis Muñoz Marín, tenemos a Rafael Hernández Colón y Luis Aferré, y los tres fueron presidentes del Senado y a su vez también fueron gobernadores de Puerto Rico. En el caso de don Luis Muñoz Marín y de Rafael Hernández Colón, primero fueron presidentes del Senado y luego tuvieron la oportunidad de ser gobernador. Don Luis Aferré fue primero gobernador y en la década de los 70 fue presidente del Senado. Este caballero que tenemos aquí se conoce o se llama Samuel R. Quiñones. Samuel R. Quiñones fue presidente de los dos cuerpos legislativos. Estuvo unos 20 años como presidente del Senado y otro cuatrenio como presidente de la Cámara de Representantes. Y es el único que ha estado en los dos cuerpos legislativos. Esos papeles que nosotros estamos viendo aquí pueden ser los tipos, las medidas de dotaciones que tuvimos en el día de ayer. Como les dije, ayer estuvimos hasta medianoche y entonces aparecen, por ejemplo, dice resolución concurrente de la Cámara, que es RC de la C, y entonces aparece el número de la medida, cuántas personas votaron a favor, cuántas estuvieron abstenidas, en contra y personas ausentes. ¿Está bien? Como hay 31 senadores, si hay 16, pues se constituye que hay una mayoría y entonces se puede proceder entonces a una votación. Todas esas medidas fueron entonces las que se aprobaron o se colgaron en el día de ayer. ¿Está bien?
Aquí tenemos a don Luis Aferre, que fue el primer presidente del Senado por el Partido Nuevo Progresista. Obviamente él fue el que dio la inventiva para la construcción de la autopista de Ponce a San Juan, el periódico El Nuevo Día, el Museo de Arte de Ponce. Fue el único gobernador que ha donado su sueldo durante el tiempo como gobernador, que él no devengaba un sueldo, o sea, el sueldo que devengaba él lo entregaba al pueblo de Puerto Rico. ¿Está bien? Los dos presidentes que estuvieron bajo la incumbencia del doctor Pedro Rosselló lo fueron estos dos, Charlie Rodríguez y Roberto Resach Benítez, siendo Roberto el primero. Necesito que las que estén atrás me presten atención. Los pasados presidentes fueron Antonio Fasal Zamora y Kenneth McClintock, que hoy día se desempeña como... ¿Qué está haciendo Kenneth McClintock hoy día? Presidente. Secretario de Estado. Secretario de Estado. Mira, ¿puede ir usted esta tierra? Donde nos encontramos ubicados es el Senado de Puerto Rico y es el hemiciclo del Senado. Aquí es que se reúnen los 31 senadores que fueron electos en las pasadas elecciones. En las primeras 5 filas de bancas, 1, 2, 3, 4 y 5, se sientan entonces los de la mayoría, que son en este caso los del PNP, y las próximas 2 los de tecnología, como el micrófono. Si observan en el micrófono de cada uno de los senadores, hay una pieza en acrílico. Cuando esa pieza en acrílico tiene una bombilla que está en rojo y prende y apaga,